la Inquisición ha logrado finalmente entregar España a los templarios. El sultán Mohammed y los suyos resisten todavía en Granada. Tú, Aguilar de Nerja, juras honrar a nuestra orden en la lucha por la libertad, defender a la humanidad de la tiranía de los templarios y preservar el libre albedrío. Lo juro. Nuestras vidas no son nada. El espíritu del águila vigilará el futuro. ¿Qué tal? Bienvenidos, mil bendiciones. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video. Continuamos con la segunda parte de las raíces de Babilonia. Quiero seguir exponiendo los orígenes y frutos de estas creencias, pues ya está en curso la apostasía y los pecados del mundo se han multiplicado hasta el cielo. Pienso que viene una gran decepción y es por eso que es necesario regresar a la fe original de los profetas y los apóstoles, para librarnos del engaño de las religiones y sus denominaciones. Revisemos un poco la creencia del Islam, que tiene similitudes con otros credos, pues no olvidemos que todo tiene su origen en la antigua Mesopotamia. En la Arabia preislámica, la Meca estaba dedicada a Jubal, un dios moabita. Este ídolo tenía el poder de la adivinación, arrojando flechas hacia la estatua. El abuelo de Mahoma le prometió sacrificar a uno de sus 10 hijos. Consultó las flechas de Jubal para averiguar qué niño debía elegir. Las flechas apuntaban a su hijo menor, Abdallah, el futuro padre de Mahoma. Sin embargo, se salvó cuando le sacrificaron 100 camellos en su lugar. Este ídolo estaba representado por un hombre de pie con una luna creciente sobre su cabeza y el río Zamzam cayendo sobre su cabello, descendiendo a la tierra, muy similar a la diosa Shiva del hinduismo. Cuando Mahoma conquistó Meca en 630 AC, quitó y destruyó la estatua de Jubal junto con otras 360 imágenes en la Kaaba, ya que no quería que su dios tuviera forma o ídolo. Es por esto que la ley islámica indica que es obligatorio destruir ídolos. Por algo será, pues la arqueología los delata. Las personas que ven destrozando estatuas son miembros del autodenominado como Estado Islámico. Tiran y pulverizan a golpe de mazas siglos de historia. Están en el Museo de Mosul, ciudad bajo su control situada al norte de Irak. La emprenden a golpes contra obras de arte de la época de los asirios, del siglo IX a.C. y de un valor incalculable. Nada sigue en pie dentro del museo. Uno de los yihadistas se explica, describe las estatuas como falsos ídolos y justifica su destrucción por razones religiosas. Están en contra del arte figurativo y muchas de estas obras son previas a la aparición del Islam. Los arqueólogos denuncian este acto que califican de barbarie y de atentado contra el patrimonio de la humanidad. Existe un argumento de que Jubal era el dios original Alá. Sin embargo, el Corán no nombra a este ídolo, pero sí a la diosa Al-Lat, comparada con la diosa griega Afrodita. Su nombre significa diosa madre y es el equivalente femenino a Alá, que significa Dios. Era diosa de la fertilidad, de la tierra y de todos sus frutos. Su símbolo es la media luna. A veces aparece con un disco solar encima. Formaba parte de la Trinidad de la Arabia preislámica junto con Al-Menat y Al-Uzza, cuyos ídolos se rompieron después de que Meca fuera capturada. Estas tres diosas son muy similares a las diosas védicas. Una deidad triple muy comunes en toda la mitología mundial. Esto proviene de la adoración de la constelación de Orión y sus 3 hijas en forma de cinturón de Orión, las 3 Marías, así las llaman. La Kaaba es un edificio de piedra en forma de cubo, construido a 21 metros del pozo de Zamzam, el que sustentó a Ismael, hijo de Abraham, donde se hallaron los 360 ídolos. Todo esto en el centro de la gran mezquita de la Meca. Meca significa madre. Son imágenes de la mayor tragedia que ha golpeado la Meca en los últimos años. Es el momento en el que una grúa gigantesca se desploma sobre la gran mezquita de esta ciudad sagrada para los musulmanes.
El accidente, que ocurrió ayer y ha dejado más de un centenar de muertos y casi 250 heridos, ha tenido lugar a 10 días del comienzo del Hajj o peregrinación que debe hacer todo musulmán que se lo pueda permitir al menos una vez en la vida. Actualmente millones de peregrinos acuden cada año a la ciudad dando 7 vueltas alrededor del cubo, la Kaaba, imitando de esta manera los anillos de Saturno, creando un potente campo magnético. Este ritual hindú ya existía en Meca antes de su conquista por Mahoma. En la esquina oriental de la Kaaba se encuentra una estructura de plata a media altura con una muy explícita forma de órgano sexual femenino. En su interior su deidad, la piedra negra. Una vez más, deidades con atributos reproductivos y sexuales. Sabe Satanás que esto es una tentación muy poderosa y estos creyentes conocen las promesas celestiales de su Dios, un paraíso, Haná, y unas vírgenes, Uri, que los complacerán. Este paraíso le espera tras la muerte a quienes se hayan sacrificado por Alá en el combate de la yihad, la guerra santa. Esta falsa promesa explica en parte el éxito del reclutamiento de radicales por parte del Estado Islámico, una de las áreas más fundamentalistas del mundo musulmán. Ciertamente para los justos habrá un cumplimiento de los deseos del corazón, jardines encerrados y vides y mujeres voluptuosas de la misma edad. Corán 78, 31, 33. Otra sura subraya su estado virginal, Corán 55, 72, 74. Muy contrario a las promesas del Padre Celestial para los que obedecen a su Hijo y guardan sus mandamientos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Entonces podemos entender de dónde salió toda esta liturgia, toda esta religión. Pero ¿cómo empezó formalmente? Para ello voy a presentarles el testimonio de un ex sacerdote jesuita, después de convertirse al cristianismo. Alberto Rivera, un activista por la verdad del Evangelio, reveló muchos de los secretos del catolicismo y sociedades secretas, que aprendió como jesuita, aunque perseguido y desacreditado por las altas jerarquías del catolicismo. Sus denuncias fueron dadas a conocer por el dibujante y fundamentalista religioso estadounidense Jack Chick a través de varios cómics. Un jesuita cardenal de nombre Augustine B. me hizo ver cómo los católicos romanos deseaban desesperadamente a Jerusalén a finales del tercer siglo a causa de su significado religioso y de su estratégica localización. La ciudad santa era considerada como un invaluable tesoro. Entonces debía desarrollarse un plan para convertir a Jerusalén en una ciudad católica romana. La gran fuente de recursos humanos para llevar a cabo este trabajo serían los descendientes de Ismael. Los pobres árabes cayeron víctimas de los planes más astutos jamás diseñados por los poderes de la oscuridad. Habiendo quedado Mahoma a cargo de su tío, un monje católico romano descubre su marca y le advierte al tío de Mahoma: lleva al hijo de tu hermano a su país y protégelo contra los judíos, porque por Dios, si lo ven y llegan a saber lo que yo sé, planearán mal en su contra. Grandes cosas le esperan al hijo de tu hermano. El monje católico romano había encendido la llama de las futuras persecuciones judías a mano de los seguidores de Mahoma. El Vaticano deseaba a Jerusalén a toda costa debido a su importancia religiosa, pero esta se hallaba bloqueada por los judíos. Otro problema eran los verdaderos cristianos de África del Norte, predicadores del Evangelio. El catolicismo romano estaba creciendo en poder y no toleraría ningún tipo de oposición. De algún modo, el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar tanto a los judíos como a los verdaderos creyentes que rechazaran aceptar el catolicismo romano. Pusieron su mirada sobre África del Norte y vieron multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para hacer su trabajo sucio. Algunos árabes se habían convertido al catolicismo romano. Estos serían usados para mantener informados a sus líderes en Roma. Otros para crear una red de espionaje secreto con el fin de poner en marcha el plan maestro de Roma para el control de las grandes multitudes de árabes que rechazaran el catolicismo. Cuando San Agustín apareció en escena, sabía lo que se estaba gestando. Sus monasterios sirvieron como bases para buscar y destruir los manuscritos bíblicos que pertenecían a los verdaderos cristianos. El Vaticano deseaba crear un mesías para los árabes, alguien a quien pudieran elevar como un gran líder, un hombre con carisma a quien pudieran entrenar y con el tiempo unir tras de sí a todos los árabes en un poderoso ejército que llegara a conquistar a Jerusalén para
para el Papa. En el Vaticano, el cardenal Bea nos narró esta historia. Una mujer árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Khadija, había dado su riqueza a la Madre Iglesia y se había retirado a un convento. Su misión era encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y convertir en el Mesías para los hijos de Ismael. Khadija tenía un primo llamado Barakwa, quien, como ella era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. Enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín. Estas lo preparaban para su gran llamado. Siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos en África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría de entre los pueblos y sería el escogido de su Dios. A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos, y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores, impíos e hijos del diablo a los que había que destruir. Muchos musulmanes creyeron esto. Cuando Mahoma empezó a recibir sus revelaciones divinas, Barakwa, el primo católico de su esposa, ayudaba a interpretarla. A partir de estas revelaciones fue que surgió el Corán. Las tribus nómadas árabes empezaban a unir fuerzas en nombre de Alá y de su profeta Mahoma. Algunos de los escritos de Mahoma fueron puestos en el Corán, otros nunca se publicaron. Quedaron en manos de los hombres santos de alta jerarquía ayatolá. Cuando el cardenal Bea nos compartió esta información en el Vaticano, afirmó: estos escritos permanecen guardados porque contienen información clave sobre los vínculos del Vaticano con la creación del Islam. De ser expuesto, cada una de las partes posee mucha información de parte contraria, lo que podría generar un escándalo que llevaría al desastre de ambas religiones. En su libro santo, el Corán, Jesús solo es visto como un profeta. Si el Papa era el representante de Dios en la tierra, él también debía ser un profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa como otro hombre santo. El Papa se movió rápidamente y emitió unas bulas dando carta abierta a los generales árabes para invadir y conquistar las naciones del norte de África. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores: eliminar a los judíos y cristianos, a los verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles, proteger a los monjes agustinos y católicos romanos, conquistar a Jerusalén para su santidad en el Vaticano. Con el paso del tiempo, el Islam llegó a ser muy poderoso. Los judíos y los verdaderos creyentes eran asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Curiosamente, ni los católicos ni sus lugares sagrados fueron atacados durante este tiempo, pero los generales árabes habían logrado tanto éxito militar que ya nada podría intimidarlos ante el Papa, nada podría oponerse ahora a sus planes propios. Bajo la dirección de Barakwa, Mahoma dejó escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham había ofrecido a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Como resultado de esto y de la visión de Mahoma, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la cúpula de la roca, en honor a Ismael, en el mismo lugar del templo judío que había sido destruido en 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. ¿Cómo podían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron al Papa en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso. La guerra era inevitable. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían
decían al Papa a este ni se le ocurriría compartirlo con aquellos a quienes él consideraba como impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Las cruzadas duraron siglos y Jerusalén se escurrió de entre las manos del Papa. Turquía cayó y España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma. Jamás se imaginaron que llegaría a ser tan famosa en el mundo entero. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Cerdeña y Córcega para invadir Italia, se presentó un serio problema. Los generales islámicos percibieron que se habían extendido demasiado. Era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano y a los católicos se les permitió ocupar Libia en el mundo árabe. También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. El cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros cristianos de los creyentes bíblicos. A través de estos concordatos, Satanás les bloqueó el acceso a las escrituras y a la verdad sobre los hijos de Ismael. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Bienvenido a la Inquisición española. Trabajamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. En la última mitad de los años 1800 España estaba sufriendo convulsiones políticas. Su monarquía católica se estaba desmoronando. La reina fue destronada en 1868. España se hizo una república la cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Al empeorar las condiciones políticas de nuevo cundió el caos en España. El Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez e inmediatamente la Iglesia Católica se movilizó. Durante este tiempo de 1931 a 1936 hubo 5 presidentes en España. Los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano sin imaginarse lo que les esperaba. Le cobraron impuestos sobre la propiedad a la Iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. Aunque varios presidentes de la República eran enfrentados por los jesuitas, se opusieron al poder del Vaticano y se pusieron en sus manos. Los líderes islámicos fueron contactados. Tenía una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma en cuanto a Jerusalén. Cuando ya habían firmado el concordato, prometieron ayudar al Papa en aquel momento de necesidad, aún organizando un ejército si así lo deseaban. El momento había llegado. Los jesuitas habían trabajado bien. Los pobres españoles sufrirían las consecuencias. A través de negociaciones secretas, un enorme ejército árabe se puso al mando del general Franco. El Vaticano financió esta maquinaria bélica para dar una lección a los españoles. En 1936 la nueva Inquisición española explotó. Se llamó la Guerra Civil Española y fue dirigida en secreto desde el Vaticano para evitar que el mundo supiera la verdad. Hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. En realidad solo había un grupo de comunistas en España. La institución católica había ordenado un baño de sangre para sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y entonces atacaron el sur de España. Los españoles vieron con horror cómo el cardenal Pedro Segura llevó el ejército islámico a matar sin misericordia hombres, mujeres y niños católicos. Las tropas musulmanas obtenían su venganza con la bendición del Papa. Cuando yo tenía 3 años recuerdo ver las tropas musulmanas invadir mi hogar. Mi familia tuvo la dicha de sobrevivir ese terror. Cuando la Inquisición hubo cumplido sus metas, España quedó en ruinas, ensangrentada y derrotada, pero segura en las manos del Vaticano. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon España como protectores de la fe. El Islam había pagado su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. Los árabes, en negociaciones muy secretas, le dijeron al Papa
que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier Estado de Israel que pudiera surgir. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Vera nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un Estado independiente de Israel. Dr. Rivera, no fue un musulmán el que le disparó al Papa. Claro, los jesuitas organizaron eso muy bien. Mucho iban a lograr a través de ese incidente. Esto le dio al Papa y el presidente Reagan algo en común. A ambos les habían disparado y se hicieron amigos rápidamente. A través de este incidente el Islam se acercó más al Vaticano. Los musulmanes se sintieron tan humillados al pensar que uno de ellos le había disparado al único representante del profeta Jesús en la tierra, que los ayatolas enviaron condolencias y disculpas al Papa. Y por último se podía culpar a la KGB, haciendo creer al mundo que los comunistas son enemigos del Papa. Fue una gran jugarreta rosco. El Papa Juan Pablo II ha sido comunista por muchos años. Si eso te parece demasiado, recuerda que el asesino Mehmet Aliyev es uno de los mejores pistoleros de Europa y un tirador experto. Le disparó desde apenas 3 metros. Cada bala le dio al Papa debajo del ombligo. Él no tenía la intención de matar al Papa, sencillamente estaba siguiendo las instrucciones de los jesuitas. El resultado fue que cuando el mundo vio al Papa perdonar a Mehmet Ali Macaca por haberle disparado, casi 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. Como te dije, creo que fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlos librado de la muerte. Se pregunta por qué enviamos nuestras tropas al Líbano. Como el presidente es muy amigo del Papa, terminamos con un nuncio apostólico en Washington DC y la infantería de Marina llegó a Líbano para defender a una nación católica. La ramera de Apocalipsis 17 hará cualquier cosa por obtener lo que quiera, hasta dispararle a uno de sus papás. Hoy el Papa todavía está tratando desesperadamente obtener el control de Jerusalén. La meta no ha cambiado. Los católicos traicionados tratan de usar su sistema eclesiástico para llegar al cielo, y usando un truco similar el Vaticano ayudó a levantar una religión militante y sofisticada para evitar que los hijos de Ismael conocieran al único que puede llevarlos al cielo. Las multitudes musulmanas han puesto los ojos en su religión y en Mahoma, cuyo cuerpo sigue enterrado en Medina, y con todo su corazón miran hacia la Meca en espera de salvación, y Rob es la culpable de este crimen indecible. La Biblia, la palabra infalible inspirada del Creador, dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, con 1.600 millones de fieles. Tienen una tasa de natalidad alta, 3.1 hijos por familia, en comparación con 2.3 para los otros grupos religiosos combinados, según un estudio. Actualmente es la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo, pero para haberse consolidado tuvieron que pagar un precio muy alto, que no fue precisamente con la sangre de sus profetas predicando pacíficamente de nación en nación, sino a través de invasiones y ocupaciones a través de la fuerza y la espada. Uno de los episodios más oscuros en la historia del Islam es la invasión a India. Will Durant escribe en su libro en 1935 La historia de la civilización, nuestro legado oriental, página 459. La conquista de India por los mahometanos es probablemente el episodio más sanguinario de la historia. Los historiadores y sabios islámicos han registrado con gran alborozo y orgullo las matanzas de hindúes, las conversiones forzadas, el secuestro de mujeres y niños hindúes para venderlos en los mercados de esclavos y la destrucción de templos que llevaron a cabo los guerreros del Islam entre los años 800 y 1700. Millones de indios fueron obligados a convertirse al Islam por la espada durante este periodo. François Gautier, en su libro Reescribiendo la historia de India, 1996, relata: las masacres perpetradas por los musulmanes no tienen paralelo en la historia. Son más graves que el holocausto de los judíos por los nazis o que el genocidio de los armenios por los turcos, mucho más extensas que la matanza de las poblaciones indígenas sudamericanas por los conquistadores españoles y portugueses. ¿Sabes de dónde viene la palabra asesino? Proviene del árabe Hashashin. Eran los marginados de la sociedad, los ladrones, los que mataban a sangre fría. Siempre ridiculizados, rebeldes, tontos, pero eran sabios. Usaban esa reputación para ocultar su dedicación a principios superiores a los de sus más fuertes enemigos. Y por eso, yo los admiro.
Los asesinos protectores ya no están. El credo se ha acabado. صلوا عليه وسلموا الله أكبر الله أكبر. En el libro de las Revelaciones, Jesús anuncia su regreso y los juicios que vendrán a la tierra. Paradójicamente, en el Corán anuncia que llegará un momento en el que la gran mayoría de los musulmanes entrarán en apostasía y que Alá enviará un Mesías, el Mahdi, con el fin de implantar el reino del Islam en la tierra. Los yihadistas sunitas afirman que el Mahdi ya llegó y se encuentra a la cabeza de sus huestes, como lo afirman importantes jeques y eruditos islámicos. Eso es lo preocupante, vino de la nada. ¿Qué sabemos de él? Está liderando a desesperados. ¿Es un culto? No sabemos con quién está asociado. Crear un ejército. O podría llevarlos a la muerte. ¿Qué haces aquí? Entregando un mensaje. Viste lo mismo que todos. Presenciamos un milagro. Viajas mucho. Siria, Israel, México. Es por mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? El de Dios. Cuanto más este movimiento crecerá, esto es más grande de lo que imaginas. Por eso han acelerado la instauración del califato, a diferencia de los musulmanes chiitas que sostienen que el Mahdi se encuentra aún oculto para proteger su vida, porque en el futuro será el salvador del mundo y traerá la justicia sobre la tierra. También hablan de un anticristo, el Dayal, el cual emergerá y extenderá su tribulación en todo el mundo. Será tuerto y la palabra kafir, incrédulo, estará entre sus ojos. Traerá hambruna y se anunciará como profeta. Aunque la profecía bíblica anuncia la manifestación del hijo de perdición, el espíritu del anticristo no es precisamente un hombre como lo cita el Corán. En 1 Juan 1:3 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aunque el Corán afirma que acepta a Jesús, la Torá y los evangelios, en realidad los contradice o niega. Por ejemplo, según el Corán, cuando Jesús regrese abrazará la causa del Mahdi, afirmará ser un musulmán y negará toda pretensión de ser el Hijo de Dios. Aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios comete una blasfemia y es maldecido por Alá. En el Corán declara que Jesús era solo un hombre, aunque profeta, pero no el Hijo de Dios. Corán 9:30. Aquellos que se nieguen a convertirse al Islam, Jesús será un testigo contra ellos el día del juicio. Corán 4:1-59. Mahoma se proclama como el último de los profetas, cuando la Biblia afirma que Juan el Bautista fue el último. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan 16:16. En el Islam está la profecía de la destrucción de esta zona de la península arábica, Meca, Medina. Casualmente esta región es típicamente minera, ya que en su subsuelo yacen alrededor del 60% de los yacimientos de hidrocarburos de consumo masivo en el mundo, sobre todo de petróleo.
Esto ha permitido el surgimiento de países enormemente ricos como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El humo ha envenenado el aire, la tierra y el agua en una gran franja del norte de Irak. Antes de Estado Islámico, estos hombres trabajaban en los campos petroleros de Qayara. Ahora lideran la peligrosa misión de apagar los fuegos. Tan cerca del borde del cráter, los pozos de petróleo y gas pueden incendiarse de repente y el mismo suelo puede hundirse. Los hombres trabajan en turnos de 8 horas, respirando gases que apestan a brea quemada. Los bomberos regresan a sus casas con la piel ennegrecida y escozores. Les han prohibido, nos dicen, hablar con los medios. El mundo de Mahoma era un centro de comercio que conectaba el mar Mediterráneo con el Océano Índico, comunicando los envejecidos imperios de Bizancio y Persia con los grandes bazares de India y China. La Kaaba hacía de la Meca un vibrante centro comercial. Aquí se podían encontrar incienso arábico, perfumes exóticos y especias indias, sedas chinas y linos egipcios. Es impresionante ver cómo la Biblia nos muestra textualmente el origen y destino de esta gran ciudad, que cuando caiga, caerá también todo el sistema religioso que abrazó sus ídolos y sus doctrinas.